Y todo el pueblo de Dios dijo, amén, amén, os podéis sentar. He dicho esto también en la primera reunión, que básicamente la alabanza lo que hace es darle valor a algo, darle valor a Dios. Hemos empezado nuestro día asignando valor al que se lo merece todo. Y vamos a seguir haciéndolo ahora a través de su palabra. Es un honor estar aquí con vosotros hoy, buscando la palabra de Dios con todos vosotros. Llevamos varias semanas estudiando nuestros valores centrales como iglesia. Y el domingo pasado la pastora Brandy hizo un gran trabajo hablando de la teología del servicio. Y queremos entender precisamente qué es lo que Dios nos ha llamado a ser en ICB y cómo a través de la iglesia podemos ser parte. Y escuchad, si no estuvisteis, podéis escuchar en español o en inglés en la app. Hoy vamos a empezar hablando del libro de Colosenses, una nueva serie de enseñanzas. Empezamos hoy de nuevo y ayer noche el pastor John me llamó y me dijo, recuérdales que tomen apuntes, que por favor tomen apuntes. Insistí mucho en la reunión de las 9:30, es un sermón de introducción y tendremos muy buena información. Podéis utilizar el teléfono siempre y cuando estéis tomando notas. Esto no lo decimos porque sí. Queremos que sigáis siendo aprendices, estudiantes de la palabra de Dios y que el Señor nos hable, porque nosotros podremos, al ser humanos, volver atrás y ver los apuntes y ver qué es lo que el Señor nos está diciendo a través de esta serie de enseñanzas. Algunos se preguntarán por qué hacemos sermones introductorios antes de meternos en el meollo del tema. Si lleváis tiempo en ICB, sabéis que muchas veces hacemos alguna serie basado en un tema, pero intentamos estar siempre metiéndonos en la palabra. Y la Biblia es muy diversa. Bueno, ha sido escrito por muchos siglos, escritas por muchas personas, y si creéis que si piensas solamente en el contenido literario, hay documentos históricos, canciones, poesías, cartas, hay tanto contenido literario en la Biblia. Es importante para nosotros entender en qué forma se ha escrito, a quién fue dirigido y qué es lo que estaba pasando en ese momento, para que nosotros podamos mejor entender cómo Dios nos habla ahora a través del mismo libro. Y si no vamos con cuidado y invertimos para entender el contexto y por qué fue escrito y a quién fue escrito, pues es posible que podamos abusar y mal interpretar las escrituras. Podemos abrir la Biblia y meter el dedo en cualquier página y decir, esto es lo que el Señor me dice hoy. Ojo, si no vamos con cuidado, si no lo entendemos más en su totalidad, pues podemos realmente abusar y mal utilizar la Biblia. Al prepararnos ahora en estos 2 meses que estudiaremos Colosenses antes de llegar a Semana Santa, vamos a tomar tiempo hoy para entender un poco más acerca del libro. Vamos a ponernos gafas nuevas, vamos a llamarlas lentes para leer las escrituras de distintas maneras. Así que vamos a orar y entonces empezaremos. Espíritu Santo, te pedimos que hables. Estamos escuchando. Amén. Bien, tenemos 3 lentes y esto viene de N.T. Wright, un teólogo. Hay muchas lentes a través de las cuales puedes ver las escrituras, pero hoy vamos a ver estas 3 para ayudarnos a estudiar la palabra. La lente histórica, literaria y teológica. Histórica, literaria y teológica. Tendremos más información en la pantalla. Me dijo Betsy en la primera reunión que hay mucha información hoy en estas pantallas, pero bueno, vamos a repasar mucha información. Colosenses se escribió más o menos entre el 60 y 62
después de Cristo, y fue Pablo el autor y lo escribió durante su primer periodo en la cárcel romana. Y nos lo dejó muy claro en Colosenses 4:18, que es el último versículo de todo. Dice: este es mi último saludo con mi propia letra. Recordad mis cadenas, que la gracia de Dios esté con vosotros. Aquí el Pablo escribió esto estando encadenado. Lo interesante de Pablo, como vimos la última vez que vimos el libro de los Hechos juntos, que él era un enemigo. Al principio odiaba a los primeros cristianos. Él fue un fariseo, era un líder religioso judío, y él estaba persiguiendo de forma activa a los cristianos al principio del libro de los Hechos, y esto lo vimos durante esas enseñanzas. Y en Hechos 9:1 podemos ver el odio que él tenía hacia Jesús y los cristianos. Mientras tanto, Saúl seguía amenazando a todos los seguidores. Era un enemigo activo. Pero algo sucedió cuando iba de camino para conseguir más permiso, para perseguir más a la iglesia. Iba camino a Damasco. El Señor se lo encontró en el camino, lo dejó ciego temporalmente y dijo: ¿por qué me tratas así? Yo soy el Señor Jesús, soy Cristo. Y a partir de ahí todo cambió, y lo vimos el año pasado en el libro de los Hechos. Pablo fue uno de los proponentes más grandes a la hora de extender el Evangelio en todas las zonas, pero sobre todo las zonas de los gentiles. Él fue increíble. Pablo tiene dos nombres. Él nació como Pablo, pero su nombre de nacimiento como judío fue Saúl. Tuvo los dos nombres durante toda su vida. Él también es el que dijo que debemos de serlo todo para todas las personas, para poder llegar a todo el mundo, para Cristo. Y me encanta que después de su conversión, cuando salía y conectaba con los gentiles, aquellos que no eran judíos, él cambió su nombre a Pablo, que era su nombre romano. Él de raza era judío. Esto es interesante porque era un buen chico judío como raza. Conocía el Torá por dentro y por fuera, fue criado en el judaísmo, y a nivel de cultura también era griego, conocía la filosofía griega, era un hombre muy inteligente que se crió en un contexto griego. Pero finalmente, como ciudadano, era romano. Y esto era muy poco frecuente en esa época del Imperio Romano. De hecho, si no eras un ciudadano romano, eras considerado como un esclavo de Roma. Por lo tanto, tenía una relación muy especial. Tenía un trasfondo muy diverso, culturalmente hablando. Si hablamos de la segunda lente que podemos utilizar para estudiar Colosenses, es lo siguiente: es la lente literaria. ¿Qué tipo de contenido tenemos? ¿Qué es lo que estamos leyendo? Pues de hecho es una carta, como vimos al final, firma y dice: esto ha sido una carta. Y no es una carta, es una de las 4 epístolas de la prisión de Pablo. Epístola es una manera de decir carta. Y tenemos Efesios, Filipenses y Filemón. Y cuando escribió esta carta, nos tenemos que preguntar a quién se dirigía esta carta. No escribimos cartas a nadie y se envían. Tiene que haber algún receptor. Él escribió la carta ¿a quién? A la iglesia de Colosos. Aquí es fácil: Colosenses, la iglesia de Colosos. Y esta iglesia fue plantada en lo que es Turquía en la actualidad. Y cuando hablé con ellos ayer noche, me dijeron: hoy hemos estado en Colosa. Y por lo tanto estuvieron ahí visitando. La iglesia de los colosenses también era una iglesia gentil. Significa que la mayoría de las personas que eran de la iglesia no habían sido anteriormente judíos, no creían en ese Dios único y verdadero. Igual eran griegos, romanos, o una iglesia multicultural como la nuestra.
Pablo nunca llegó a visitar esta iglesia y por eso pues se entiende que fue una iglesia que fue fruto de su trabajo, pero él nunca llegó a visitarla. Y podemos ver que él ha oído hablar de ellos, conoce su amor por Jesús y su amor entre ellos y los ama desde lejos, pero nunca pudo conocerlos. Habla en el capítulo 1 de Epafras y Jesús conocía a Epafras y la iglesia se encontraba en la casa de Filemona. Antes mencionamos, es uno de las cuatro cartas que escribió a Filemón. Y la iglesia, él era anfitrión de la iglesia. Así que son 4 capítulos el libro de Colosenses. Así que esta semana la tarea es leer estos 4 libros, pero estos 4 capítulos, pero leed Filemón también es un solo capítulo, es una carta corta. Podéis leer y ver, esta era la persona que era el anfitrión, el hombre que recibía y era el anfitrión de la iglesia en su hogar. Lo interesante de las cartas es que si leemos una carta, si abrimos una carta y vemos en un correo electrónico de enviados, estamos leyendo solamente una respuesta, estamos leyendo un lado de la conversación. Así que siempre que nosotros leemos una carta, sea las epístolas de la prisión o cualquier otra, tendremos que entender que estamos leyendo una respuesta quizá a preguntas que se hayan hecho antes o una correspondencia que ya existía. Y es importante entender si es una carta, saber a quién se dirigía y por qué se escribió a esas personas. ¿Cuál fue la correspondencia inicial? ¿Cuál es la pregunta que Pablo está contestando en esta carta? ¿Por qué se escribió? Pues ya lo sabemos, a la iglesia de los colosenses. ¿Y por qué? Porque había muchas enseñanzas falsas que amenazaban a la iglesia. Era una ciudad muy diversa y había una mezcla de legalismo judía, de filosofía griega, de misticismo. Todo esto era una amenaza. Y todo esto también se consideró como el comienzo del gnosticismo. Es una palabra, la palabra que veremos aquí arriba, que es el gnosticismo. Y voy a explicar 3 puntos de lo que creían los gnósticos. Primero, hay la tendencia de considerar el conocimiento superior a la fe. Por ejemplo, por lo tanto, el conocimiento y la sabiduría es superior. También negaban la verdadera humanidad de Jesús, es decir, creían que era Dios, pero no creían que había sido realmente hombre al estar en la tierra. Jesús era quizá uno de los salvadores que fueron enviados a la tierra para impartir conocimiento y sabiduría, y que esta sabiduría podría ayudar a una persona a conseguir su propia salvación, pero el sacrificio, según ellos, de Jesús no era un sacrificio suficiente, sino que lo que él había traído de sabiduría y conocimiento sí lo era. Y lo que pasaba entonces con el misticismo, el gnosticismo, el legalismo de los judíos, lo que había poco a poco estaban quitando a Jesús del trono, le quitaban de su lugar merecido como Señor y Salvador. Jesús es bueno, pero también podemos ser iluminados con conocimiento. Podemos conseguir mayor espiritualidad con Jesús, decían ellos, pero hay que seguir unas normas, una regulación. Y esto nos lleva a la tercera lente del día, que es la lente teológica. La teología simplemente significa el estudio de la naturaleza de Dios, estudiar quién es Dios y qué está intentando Pablo comunicar acerca de la naturaleza de Dios a través de esta carta. ¿Cómo responde teológicamente a la confusión y las preguntas que tenía la iglesia de Colosas?
vemos que el título And this comes dice directly out of verse para 16 in Él y a chapter través 1. de Él. Y esto lo vemos al Everything was versículo created through que him dice, todo fue and for him. creado So por what was Él y para Paul Él. trying to get ¿Qué across? es lo que What Pablo are we going to see intentaba throughout all four chapters transmitir? ¿Qué vamos a is ver the en los central 4 capítulos? truth Pues that es he la was trying verdad to central make que Él está call to the intentando church. explicar a Jesus la is iglesia, it. que Jesús es He el is todo. enough. It Él is in es Christ suficiente, con alone Él tenemos that we can find bastante. life and Solo en Cristo salvation podemos and encontrar vida, fulfillment on salvación this earth. And y there's nothing else that will sentirnos satisfy. realizados en esta No tierra. Y nada rules, más nos no puede religious satisfacer, regulations, ni no las higher normas level of religiosas, ni thinking las, or ni self-help las book that reglas, will ever be ni able un to try to pensamiento, ni supersede the conocimiento, powerful, nada. Todo super eso puede seed, ayudar, the pero nada sovereignty puede and the ir más supremacy allá and the de rule la of Jesus supremacía Christ. de It is Jesucristo. through him and for him, there's our tagline, that Y everything was es para created Él y a través and de every Él. Y single todo one of fue us has creado y life cada and uno de can have nosotros tiene life to vida y the puede abundance. tener So every vida time you sit down in these abundante next 2 por Él. weeks, every Cada time vez you que use nos the book of sentemos Colossians on a a Sunday estudiar el during your week, domingo, you durante la need to be semana, looking at it estudiemos el through libro de this lens Colosenses, that tenemos Paul que verlo a gives través us. de esta Is lente que how Pablo we nos live da submitted to the supremacy of y ver Jesus. cómo esto It tiene is que ver my con la life, every supremacía area of de my life, Jesús. Todas submitted las to the áreas de mi vida supremacy están of sometidas a Jesus. la And supremacy just supremacía simply means de ultimate Cristo. authority, the last Supremacía say, the significa ultimate say. simplemente la máxima Here are a autoridad. few themes that we're going to Aquí outline over algunos the next temas 2 weeks. que A vamos a ir couple of themes that we're viendo, going to see algunos in the coming temas que weeks. estudiaremos en las Paul próximas talks semanas. about, of course, Pablo no habla, shock, first chapter, y the esto no nos supremacy of Christ, sorprende, de la his lordship, supremacía de the fact Cristo, that Jesus el hecho holds de que Él all es el things together. Señor, That's que true. Él We'll es see el about the que next week on lo that. une todo, He lo also talks recoge about we todo. have También freedom habla de cómo for tenemos religious libertad de regulations. We las do for normas the religiosas. Jewish festivals and Hablará things, de los things that they could eat festivales or could not judíos y eat, la comida these que podían o no regulations that were put comer. in place Todas for estas knowledge being normas, worshipped with como the el Gnostics. conocimiento I fue love this. I think alabado this is a por los powerful verse gnósticos. in Creo 2:23. que en Paul says, such 2:23 vemos que regulations Pablo dice, indeed have an estas appearance of normas wisdom tienen la apariencia with de their sabiduría self-imposed worship, con su their alabanza false impuesta, humility, su and their falsa harsh treatment humildad of the body. y su But they lack any tratamiento value austero del in cuerpo, restricting pero no sensual tienen ningún indulgence. valor a la What hora Paul is saying de here limitar is actually encouraging. nuestras indulgencias You don't have to put it into pecaminosas. place. Bueno, All nos of these dice, regulations, you don't have to adhere to all of these no hace strict, falta actually seguir horrible to the body's todos regulations. estos It is aspectos, in estas Christ normas, alone that porque we es can actually solamente be en free Cristo que from our podemos ser sin and have liberados de fullness of nuestros life. pecados y tener And una actually, what's plenitud so de vida. powerful about this De too, hecho, lo in addressing poderoso de Gnosticism esto que él and hablaba addressing the de Jewish legalism, el is legalismo remember judío, Paul el came from a gnosticismo, multicultural etcétera, background. recordemos que Pablo He venía de understood he could una- argue a un Greek trasfondo philosopher in the multicultural. crowd. Él He was podía a discutir high con un up Pharisee. filósofo He knew griego, the era un Torah inside and fariseo de out. alto He had nivel, done él all of these conocía festivals, el eaten the Torah, right él way his había hecho whole todo lo que life. dicta, He había knew. asistido a estos And yet festivales y Jesus había comido encountered bien him y él lo conocía, pero in cuando person on the road to Jesús se Damascus, and encontró con él everything en el changed after camino a that. And Damasco, he pues todo understood cambió and y was él entendió. passionately trying Y lo to que él push está out into the church in intentando Colossae is this truth that transmitir a la it is iglesia Christ de alone, and Colosas, he is que all we es need to solamente Cristo, que fulfill Él es this todo lo life. que necesitamos para He also continues on to warn about false vivir esta teaching vida. and false teachers. Hablo también And de then he actually los gives some really maestros practical falsos y las enseñanzas wisdom falsas and y instruction on también how to live a dio algunas Christ-filled life with our advertencias marriages, with our friends, sin and consejos de cómo goodness. vivir con So nuestros now we hermanos know a bit acerca more of del, the del context, pecado y la right? bondad. Bien, pues Hopefully you ahora guys took conocemos notes, mejor el contexto. or you Espero que understand hayáis a bit more tomado what was algunos actually going on at apuntes, the time. What were the pero challenges that para the church was saber cuáles facing? eran What were los some of the desafíos de religious la and cultural Iglesia, cuáles complexities eran las that Paul was trying to complejidades address at the culturales y time? religiosas que But Pablo we would intentaba not tratar en do ese a good momento, service. We would do pero a disservice flaco here favor if we walked haríamos out of here with si just a nos bunch more fuéramos knowledge simplemente about con what was más happening. That conocimiento maybe de did lo que exactly what ocurría. he said so true. Haríamos The justo lo que question él we decía que have no to ask hicieran ourselves los today, colosenses. La we're pregunta going que to nos have to tenemos ask que hacer ourselves hoy, every week y as de we hecho read nos through lo this tenemos book, que preguntar is cada what semana does al this estudiar mean este for me? libro de la Biblia, ¿qué Holy significa Spirit, esto what para are mí? you Espíritu trying to Santo, speak ¿qué to estás me intentando here and decirme now a through mí
aquí, hoy y ahora a través de este libro. Algunas preguntas que podemos hacernos son: ¿cómo veo yo a Jesús? How do I actually see him?
¿Cómo veo yo a Where is he Jesús? placed in my life? ¿Dónde está ubicado en What mi is vida? actually supreme in my ¿Qué life? es lo que What realmente es loves me over supremo me? en mi vida? ¿Qué es lo And I think que it's easy to manda en mi dismiss vida? sometimes Y a when veces we es hear about the fácil context. The cuando church in hablamos del Colossae, it can be easy contexto to de la iglesia de dismiss what they were Colosas. walking Es through fácil just because pues we can't ignorar easily lo que empathize ellos with them. pasaban porque no Right? How podemos many people have heard of empatizar. Gnosticism O before sea, today? ¿cuántos antes de hoy How habían many people oído hablar de adhered agnosticismo? to Jewish ¿Cuántos regulations conocen las before normas y today? las How many of us are reglas struggling to judías? Greek ¿Cuántos de philosophy? nosotros So it can estamos be hard luchando con la to filosofía not griega? distance Por lo ourselves tanto, es from what the church was fácil actually going through at the time. distanciarnos de lo que realmente But la I'd like to iglesia quickly pasaba en ese submit momento. Pero yo a quisiera few dimensions someter para that we're vuestra actually living in consideración right now, especially in Western algunas culture. ideas sobre todo A lo que few estamos intellectual and experimentando cultural en el atmospheres occidente. that we are in. And this Algunos comes by the awesome entornos, pastor Glenn esto Packiam, who's viene done a lot of del research. pastor Glenn Packiam, que ha hecho There's mucha paganism. We investigación. know Hay el paganism paganismo, exists. In the sabemos lo que es past, el paganism paganismo. was an El act or an event paganismo that we would era un do in order evento to o un appease the hecho gods to que get la what we gente want, hacía para right? So apaciguar there's los gods, dioses y where they do conseguir an lo que act, a querían. sacrifice, Hay a un gift, dios, haces some un kind of sacrificio, un rule or regalo, regulation, sigues una where they regla, do una that to norma. appease the Hacemos gods eso para so that they can help us with our food, que our esté contento harvest, el Dios help y us que with nos power, help us ayude with war, con help us to have la children. It guerra, was an con exchange. las cosechas, Paganism was con tener an hijos. El exchange with the paganismo gods. era un But intercambio our con society Dios. has not Pero changed. nuestra sociedad King no ha Solomon says, cambiado. El nothing rey is new Salomón under the dice, sun. no hay nada nuevo Audrey bajo el says, it's just sol. dressed a Y little bit Audrey differently. dice, pues So, simplemente se viste de society distinta today manera. has the same pursuits. Y Money, sex, and el power. mundo busca Right? And dinero, the sexo y gods, some poder. of the gods that can Y deliver them algunos de to los us dioses que nos pueden are entregar esto technology, son la tecnología, commerce, el and comercio politics. y la política. And the gods are up Y here, los dioses no right? están aquí They're arriba, no right están down aquí here. arriba, están aquí abajo. They're with us. Están And con you can take nosotros transactions with y them. puedes And the main efectuar effect of new transacciones paganism con ellos. El is nuevo actually paganismo es therapeutic, right? precisamente algo We feel good terapéutico. Nos whenever we sentimos buy bien something. siempre que We feel good compramos whenever algo. we Nos advance in our career and sentimos income, and we bien feel cuando great when we avanzamos align en with nuestras someone carreras y ganamos related to our dinero, o culture, cuando certain beliefs estamos en system línea belief. políticamente y It's damos nuestro therapeutic. apoyo And it a gives una us the idea appearance of a política. meaningful Y life, esto nos da la complete apariencia with de the una rules vida and llena de regulations sentido, of con that transaction. todas New las reglas y paganism todas las is normas. transactional Y and el it's nuevo therapeutic. paganismo es And then there's transaccional y es also this terapéutico. Y atmosphere también called hay este individualism, ambiente que this se dimension llama called individualism. el I'm going to read this slowly. individualismo. It's a Voy a quote leer from his esto book. lentamente, es una cita de su libro. Individualism El is about the individualismo exaltation tiene of que ver self con exaltarse a uno as the mismo source como la and the goal fuente y of la goodness. meta de la You bondad. are holy, Tú eres divine, santo, eres sacred, divino y and eres your freedom sagrado. to Y express tu yourself libertad de to the truest and fullest is like the equivalent of expresarte al eternal life. máximo es el equivalente a la vida Individualism says, eterna. I'm El going to reach my individualismo own dice, divinity yo puedo in llegar my a mi own propio nivel de happiness, in my divinidad, own mi way, propia and you do it in your felicidad, own way, a mi whatever seems manera, y right tú to hazlo a you. tu manera, lo que te parezca And bien you a can't ti. tell me what Y to tú no do, me and I puedes decir can't a mí tell lo you que what debo to hacer y do, yo no te because puedo we're really decírtelo a ti all porque little todos gods in nosotros our own somos como way. pequeños I dioses, determine my ¿verdad? joy, I Yo determine what's right, determino I mi determine gozo, what's wrong, yo and determino what's lo que está good for bien, lo que me. es correcto And y lo que es bueno anyone para who mí. stands Y in the cualquier way of persona your que se self-expression pone is en evil. medio de eso And es we can draw our own lines. malvada. We can draw our own boundaries Podemos and establecer distances nuestras from propias things that go against distancias our y own nuestras personal divine fronteras que vayan expression. en contra But de esta individualism, we are not expresión divina submitted propia. to the changing El work and authority of the Holy individualismo Spirit no in our lives. significa que estamos sujetos a la Maybe obra del modern Espíritu paganism and Santo en individualism nuestras hits vidas. home with you. Maybe there's Quizá other este dimensions that you paganismo es understand that algo we're que, battling bueno, with con lo que te in this current day. identificas o estás But we're luchando not con far otras off corrientes from de the cultural pensamiento, atmosphere that pero the no Church of estamos Colossae lejos was del actually ambiente feeling at that cultural time. con el que trataba We la are all iglesia de susceptible, Colosas. can be susceptible to the same También struggles as the church. podemos ser What susceptibles is a las true? mismas luchas In de this la day and iglesia. age, what ¿Qué is es true? la verdad What hoy día? actually rules ¿Qué es supreme lo in que my life? realmente es What supremo en mi dictates how vida? I ¿Qué live, dicta how cómo I interact vivo, with my cómo friends, how I interactúo con make mis amigos, decisions, cómo how tomo I have decisiones, relationships, how cómo I tengo spend my money? relaciones, cómo gasto el And dinero? maybe your gods aren't Y quizá politics or tus another religious
veces no son otros pensamientos religiosos ni la política, pero quizá tu Dios es la comodidad. My God has been comfort sometimes.
a veces mi Dios ha sido la comodidad, sobre todo en los últimos años. El tumulto de nuestro mundo, pues muchas veces he buscado más comodidad que la presencia de Jesús. Pero sabemos que Jesús es el que reina de forma suprema. Aunque Él está en su trono y está por encima de todo, también es Dios Emanuel, un nombre que Él nos dijo que le llamáramos, que es Dios con nosotros. Él está con nosotros, a favor de nosotros y está cerca. Y en Él todas las cosas rotas y quebrantadas se hacen nuevas. Podemos tomarle de la mano y mantenernos firmes en este mundo sobre Él y con Él. ¿Sabéis que Pablo, el apóstol Pablo, incluye una poesía en el primer capítulo, o bueno, al principio de esta carta? Es bella. Es una poesía bellísima y la he leído varias veces llegando a hoy. Y es una descripción perfecta de la supremacía del amor de Cristo, ese mismo amor que nosotros, del que podemos participar y que podemos someternos en este mundo. Así que quisiera acabar así. Vamos a leer esa poesía. Es Colosenses 1. Podéis pensar, vamos a meditar en esto y acaba con una pregunta sencilla de reflexión. El Hijo es imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente, ¿verdad? ¿No es una bella idea que todo es coherente gracias a Él? Y Él es cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Él ha reconciliado todas las cosas quebrantadas, tanto las cosas que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Jesús, empezamos esta serie de enseñanzas mirándote a ti. Te damos las gracias por tu sacrificio en la cruz. Te damos gracias que aunque tú has hecho este mundo perfecto y aunque nosotros en nuestro pecado nos hemos separado de ti, Señor, tú has salvado esa brecha, tú llenas ese quebranto y haces que todo sea nuevo, nos recreas a través de tu Espíritu a diario, nos traes a la reconciliación y a la redención. Gracias, Señor, por quién eres. Miramos a ti como nuestro firme fundamento, te miramos a ti como nuestra autoridad máxima, aunque estás arriba en el trono, estás también cerca de nosotros. Así que ponemos ante ti este tiempo, estas próximas semanas, y te pedimos que hables a nosotros, Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Vamos a tomar unos momentos. Como siempre, creemos que el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús mismo, vive en cada uno de nosotros y que nos habla a cada uno. Así que vamos a simplemente centrarnos en esta pregunta. ¿Qué es supremo en mi vida? ¿Qué es lo supremo en mi vida? ¿Qué tiene la máxima autoridad en mi vida? Y con eso cerraremos.